Gracias. Primeramente saludarlo, doctor, y así de la misma manera a todas y a todos nuestros compañeros que están el día de hoy presentes en la sala. Hoy tocaremos un tema de la materia de Derecho Administrativo que son los servicios públicos. Como grupo nosotros desarrollamos un plan de trabajo que es un instrumento de planificación para poder llevar adelante el trabajo que se nos asignó, entendiendo la planificación como un proceso de concertación que por su carácter dinámico evoluciona, ¿no? Y se adecua a un contexto social, espacial y temporal. Hoy en día vamos desarrollando las clases y los trabajos de una manera virtual, y es que es así, debemos adaptarnos y poder llevar de la mano la tecnología por el avance académico. Los servicios públicos no es un tema desconocido, tiene un propósito en general y debe priorizar la atención de las necesidades de las personas, que es brindado por el Estado, ya sea directa o bajo su control y regulación. Se nos puede venir ejemplos concretos como servicios de agua, educación, energía, agua, transporte, servicios de telecomunicaciones, gas, internet. Pueden ser muchos más ejemplos concretos, pero el Estado debe trabajar y buscar mecanismos para poder brindar, ya sea de una forma directa por medio de sus propios órganos y sujetos estatales, o indirectamente a través de concesionarios, como asimismo regulando y controlando los servicios que los particulares prestan para la satisfacción de para satisfacer, ¿no?, las necesidades de las personas. Los servicios públicos tienen como carácter fundamental la continuidad, la regularidad, la uniformidad o la igualdad, la obligatoriedad. Y es que es muy interesante, desde el momento en que nacemos ya hacemos uso extenso de esta gama de servicios públicos, y esto va a ser así hasta el día en que vamos a llegar a fallecer. Es por eso que es un tema muy importante y lo vamos a desarrollar desde el origen, la evolución que tuvo y tiene hoy en día en diferentes partes del mundo. Abarcaremos los principios, los tipos de servicios, las clases y las formas de prestación de los servicios. El origen y evolución de la noción del servicio público. El origen de los servicios públicos como tal, esta idea nació en Francia a fines del siglo XIX, a inicios del siglo XX. En ese entonces tenía un concepto diferente, pero que fue de vital importancia y que fue fundamental y que construyó el viejo derecho administrativo. Citamos a Ortega, que escribía en su célebre obra La rebelión de las masas. En Rusia se producía la revolución bolchevique y que estaba por estallar la Primera Guerra Mundial. Eran tiempos agitados. En la doctrina francesa citamos a Duvic, que sostenía que el servicio público podía ser entendido como toda actividad cuyo cumplimiento debe ser asegurado, reglado y controlado por el Estado. Y decía que es indispensable para la interdependencia social y tan solo es realizable con la intervención del Estado. Se ubicó al derecho administrativo y a toda la actividad del Estado dentro de la noción del servicio público. Citamos a Gastón Jesse, que vinculaba directa y estrechamente la noción del servicio público como la de cierto procedimiento del derecho público utilizado para dar satisfacción a necesidades de interés general. Desde su concepción, el servicio público presume una serie de reglas jurídicas, tipo especial, que tienen por objeto facilitar el funcionamiento regular y continuo del servicio público. Existen necesidades de interés general que únicamente satisface la administración con exclusión de los particulares y otras de modo concurrente. Son dos los procedimientos que suelen utilizarse para satisfacer las necesidades, uno de derecho privado y otro de derecho público. Esto implica la vigencia del régimen jurídico especial y que las leyes y reglamentos pueden modificar en cualquier momento la organización del servicio. En todo servicio público se verifica la existencia de reglas jurídicas especiales y teorías especiales que tienen por finalidad el funcionamiento regular y continuo del servicio público, satisfaciendo de la forma más rápida y completa, ¿no?, las necesidades de interés general. Citamos a Jaurieux, quien polemizó con la escuela de Burdeos el derecho administrativo. Se encuentra orientado a la gestión de los servicios públicos, entendidos estos como el fin de la administración. Desde su ponderable visión, el poder público es el medio o instrumento para alcanzar tales fines. No asimila los servicios públicos como un elemento constitutivo del Estado, ni lo define así, ¿no?, como una cooperación de servicios públicos. Con el transcurso en el siglo XX, el servicio público ha dejado de ser objeto central de regulación e inclusive la razón de ser del propio derecho administrativo.
No obstante, constituye, ¿no?, a una institución fundamental de la órbita de esta rama del derecho público. Muy buenos días, apreciado doctor y compañeros. Voy a continuar con la exposición. El punto que me toca es concepción orgánica y material de servicios públicos. Los servicios públicos son una función del Estado, puesto que el Estado no es sino una corporación de servicios públicos administrados por los gobernantes sobre quienes recae, a su vez, la función y la obligación de crear, organizar y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Vamos a ver la clasificación de los servicios públicos, que se clasifican en tres ramas amplias, las cuales son el servicio de emergencia, aquellos que atienden situaciones irregulares en la que la vida o las propiedades materiales de los ciudadanos corren peligro. Como en este tiempo, en la pandemia, el área de la salud está cumpliendo todas esas necesidades, supliendo esa necesidad. Los servicios burocráticos son aquellos que tienen que ver con la administración del Estado y con las gestiones que la ciudadanía puede o debe hacer ante él. Y los servicios básicos, aquellos que son indispensables para la vida en la sociedad organizada y que a menudo son llevados directamente al hogar. Veremos también algunos ejemplos de los servicios públicos. Los servicios públicos de emergencia están también los de la seguridad ciudadanía. Ellos son de la policía, cuidando a todos los habitantes, los bomberos, los cuerpos militares, urgencias médicas, los rescatistas, la protección de civil y otros más. Y los servicios burocráticos que podemos ver también son servicios de identificación y extranjería, administración de justicia, registro de los títulos universitarios, registro civil, notarías de atención turística, registro mercantil, archivos históricos, gestión cultural pública y otros. Los servicios básicos, luz eléctrica, el servicio de gas, agua potable, acceso al Internet, transporte público, servicio postal, educación pública, servicio de sanidad o salud pública, recolección de desechos sólidos y mucho más. Algunos ejemplos que podemos ver, como la emergencia, siempre la salud está para atender, y también el área de los documentos y los servicios básicos que son indispensables. Los servicios públicos, de alguna manera, una característica relativamente similar en el mundo está en que no existe una definición única sobre lo que implica el término de servicio público. En sí, la definición de servicio público ha variado a lo largo de la historia y es muy diferente según los países. En México se considera el servicio público como la atención de las necesidades colectivas, es decir, la función de los ayuntamientos, que no es más que un grupo de personas que se encargan de administrar y gobernar un municipio, de prestar servicios públicos a todas sus localidades. Esto se origina en una fase de desarrollo del Estado conocida como Estado benefactor o Estado de servicio, que viene a ser algo así como un modelo político-económico en el que el Estado busca sustentar a través de sus servicios esenciales para lograr un bienestar en la sociedad. Dentro de ello puede ser la educación, la salud pública, el agua potable, etc. En Europa el Estado asume la tarea de garantizar el derecho de los habitantes a ciertos servicios considerados como esenciales. La mayoría de los autores coinciden en que existen tres principios organizadores de los servicios públicos, es decir, que son tres pilares fundamentales,
que son la igualdad, la continuidad y el cambio. En cuanto a la igualdad, se trata de una política segura que garantiza a la ciudadanía la disponibilidad de servicios que deben ser ofrecidos a todos en igual condiciones. En cuanto a la continuidad, dado que es un servicio esencial, el Estado debe garantizar de una forma constante y continua estos servicios. En cuanto al cambio, se relaciona con la actualización del servicio para que los ciudadanos puedan tener un mejor servicio posible. En España, de manera general podemos decir que se define al servicio público como la actividad por la que a través de una organización la administración pública realiza de forma regular y continua la presentación de una utilidad necesaria para todos los ciudadanos, y su posterior desarrollo nos brinda una definición clara sobre los servicios públicos, y esta es entendida como toda actividad organizada que tiene a resolver todas las necesidades con carácter general o colectivas de toda la población, de forma regular, continua y obligatoria, de acuerdo a sus normas jurídicas. Obviamente sin desmerecer la participación de la administración pública en cuanto a su regulación y control. Es decir, se sustenta en que los gobernantes ejercen la función de crear, organizar y asegurar el funcionamiento ininterrumpido en toda la sociedad y en cuanto a sus servicios públicos. En Bolivia es considerado el servicio público como toda actividad del Estado que satisface las necesidades colectivas mediante prestaciones individualizadas de una forma ininterrumpida bajo la normativa jurídica pública administrativa que se impone en cuanto a una obligatoriedad de prestación, es decir, a través de entidades u órganos públicos y privados que puedan satisfacer de forma regular a ciertas necesidades según corresponda. Ahora bien, vamos a entrar un poco a lo que es la doctrina y vamos a mencionar algunos autores en cuanto a lo que es la definición de servicios públicos. Vamos a empezar con Rousseau. Rousseau menciona que el servicio público es algo que se ampara a todos los que integran una nación, algo que se contrapone a los intereses privados. También Roberto Dromi nos menciona que el servicio público es un medio para un fin próximo, es decir, para un bien común. Se traduce en que son actividades públicas, ya sea en forma de una prestación de interés público mediante un régimen jurídico en base a lo que es el derecho administrativo. Por ejemplo, puede tratarse de agua, de la luz, del gas, la prestación de servicios, de educación, salud, etc. De acuerdo con Villegas Basabel Basso, este nos define que servicio es toda actividad de forma directa e indirecta en cuanto a la administración pública, donde su objetivo es satisfacer las necesidades colectivas a través de un procedimiento de derecho público. Y por último tenemos al tratadista Sarmiento García. Este refiere al respecto y lo entiende como la actividad administrativa desarrollada por entidades estatales que tienen como finalidad satisfacer las necesidades colectivas a través de prestaciones materiales, en especie, periódicas o sistemáticas. Se constituye en una relación jurídica con el administrado, y este está amparado a través de normas y principios, para lo cual le permite una mejor satisfacción a las necesidades colectivas de toda la sociedad. Gracias. Los principios del derecho. Primero tenemos que identificar a qué nos referimos por principios. Los principios se constituyen en aquellos enunciados normativos que cumplen tres papeles fundamentales. Van a servir de base y fundamento en todo el ordenamiento jurídico. Van a actuar como reglas, parámetros para la aplicación de aquellas reglas jurídicas. Y finalmente, en caso de insuficiencia normativa
específica se van a emplear como fuente para el derecho. Es así que los principios van a constituirse en el origen, la fuente, la causa, el inicio o fundamento que vayan a contribuir, dar soporte y fijar los criterios básicos y pilares estructurales, además argumentativos, que a su vez van a garantizar aquellos derechos fundamentales requeridos por el colectivo social. Sí, relativo a la materia que es la materia administrativa. Los principios van a permitir a su vez constituirse en un instrumento para su correcta aplicación, pero la aplicación de las normas jurídicas en sí, en el ámbito administrativo, van a servir de guía en la interpretación, especialmente en aquellas normas que vayan a resultar oscuras, confusas, imprecisas y hasta veces contradictorias en relación con otras normas del mismo rango o inclusive superior, debiendo y obligando al operador de justicia inspirarse en estos principios para una correcta interpretación y una correcta y sana valoración y fundamentación. Dicho esto, los principios comunes, como en todo cuerpo normativo, se van a plasmar según la materia de estudio. En este caso, la materia administrativa va a determinar principios comunes. Resaltemos el término común, ya que si bien la Constitución pública resalta principios, así también la Ley del Funcionario Público para los servidores públicos resalta otro tipo de principios. En los servicios públicos se van a distinguir 4 principios comunes de suma importancia a tratar. Entre ellos podemos citar el primer principio, que es el de continuidad. El carácter esencial de este principio no debe interpretarse en su significado literal, de manera absoluta tampoco de interrupción, sino en el contexto de la necesidad del carácter general que vaya a satisfacer un servicio público dado. Entonces debemos entender que por continuidad vamos a hablar de la oferta permanente, correlativa, posible y constante de usar un servicio público dentro de, puede ser los horarios y las condiciones determinadas a través de un reglamento o una normativa jurídica que esté plasmada de manera expresa, objetiva. Ahora bien, en la relación de posibilidad y su paralización o suspensión, hay que tener presente si la continuidad va a ser absoluta o relativa. En referencia a la continuidad absoluta, se va a dar cuando la necesidad colectiva que cubre el servicio público no admite que éste mismo sea interrumpido. En tanto, esta continuidad relativa se va a dar cuando el servicio público se preste en determinadas oportunidades. Es decir, que las diferentes normas y reglamentos van a prohibir la paralización de los servicios que estén destinados a satisfacer las necesidades de la sociedad. Servicios públicos como salud, saneamiento, ambiental, educación, justicia, seguridad social, agua potable, alcantarillado, todos aquellos fundamentales para la supervivencia, conservación de la vida y salud y demás que estén declarados en la Constitución y las leyes. Entre estos, el bloque de constitucionalidad, claro está.
Por otro lado, el servicio público se va a poder o se interrumpe a través de otras causas totalmente imputables a que tiene el ejercicio o la titularidad del servicio público en su prestación, sea ya el Estado o un particular a través de la concesión, licencia o autorización de este primero. Entre estas causas pueden destacarse, por ejemplo, la deficiencia en el mantenimiento u operación del titular, el abandono del servicio, por ejemplo, cuando el funcionario o el servidor muere, la renuncia expresa o tácita, la quiebra. En estos casos es necesario que el Estado actúe inmediatamente para restablecer el servicio en la brevedad posible. A continuación tenemos el principio de generalidad. Este principio significa que un servicio se debe proporcionar a todos los integrantes del colectivo social sin incurrir en distinciones, favoritismos, discriminaciones de cualquier tipo, entre otros. El servicio debe estar representado para un beneficio colectivo. Es decir, los servicios públicos deben prestar en igualdad de condiciones a toda la población por lo que han sido creados. Los habitantes tienen derecho a usar los servicios públicos de acuerdo a las normas que los rigen, es decir, de acuerdo a su forma y condiciones y limitaciones preestablecidos, claro. Por este principio también debemos entender que el servicio público puede ser exigido y gozado por todos los habitantes, sin exclusión alguna, pues lo que se trata es de satisfacer las demandas del colectivo, cubrir una necesidad de orden general o de manera colectiva. Por lo tanto, la obligación, ya sea del Estado o del particular, de prestar este servicio a través del servidor público. Vale resaltar que este principio no se queda solo en la generalidad de la prestación del servicio, sino conlleva y se adhiere al principio de no discriminación, al principio de igualdad. Todos somos iguales ante la ley y por tanto tenemos el mismo derecho que las demás personas. Claro está, existen situaciones que se llegan a comprometer o se llevan a confundir como discriminatorias. Un ejemplo puede ser cuando usted va a una institución pública, la preferencia de atención va a ser según las cualidades del sujeto que solicita el servicio. Es decir, si usted si goza totalmente de sus capacidades, tanto físicas, motrices, intelectuales, no se puede comparar con aquellas personas que tienen discapacidades diferentes o que son adultas mayores o que son mujeres en estado de gestación o que llevan así a cargo un niño menor de edad, pequeño, lactante en su caso. No. Entonces, el servicio público, de manera preferente para ponerlos en igual de condiciones, los beneficia, pero no excluyendo a los demás ni quitándoles. Ambos sujetos están entrando en igualdad de condiciones, pero si fuera o tratarlos de igual manera, estos sujetos ya antes denominados como adultos mayores, personas con capacidades diferentes, mujeres en etapa de gestación o lactancia, sufrirían atropellos, sufrirían intransigencias en la prestación del servicio público. No están en la igualdad de condiciones
frente al sujeto que está libre de cargas con óptimas condiciones tanto físicas como motrices. Entonces, el principio de igualdad va ligado al principio de generalidad de prestación de servicios en el sector público. Dicho esto, inmediatamente se activa el principio de uniformidad o igualdad, en que todos los habitantes tienen derecho a prestaciones en igualdad de condiciones, si cumplen con los requisitos determinados por ley, claro está. Este principio va a vincular a la uniformidad de igualdad, pues en ambos casos va a permitir que los usuarios del servicio público pueden exigir y recibir el mismo trato en igualdad de condiciones, sin que exista discriminación o privilegio alguno. Por otro lado, podemos decir que el principio de uniformidad se presencia o se presume más que presumir, se observa más en ejemplos como cuando un sujeto va a renovar su carnet de identidad. El precio para renovar el carnet de identidad o la cédula de identidad va a ser igual al de otro sujeto que está en las mismas condiciones, igual de oportunidad. Pero existen casos especiales. Eso no amerita que es una discriminación. Por ejemplo, en el caso del extranjero que pide su residencia temporal o su residencia permanente y por consiguiente puede llegar hasta pedir su nacionalidad. Los costos para adquirir esos tipos de documentación van a ser otros, pero no se comparan con los de un ciudadano común nacido en Bolivia. ¿Por qué? Porque no están en el mismo tipo o en el mismo ámbito de aplicación de la ley. Son dos tipos y dos institutos distintos. Por ello no se debe confundir lo uno con lo otro. Otro punto importante recae en el principio de regularidad. Este principio se realiza de acuerdo a condiciones establecidas por las distintas leyes y normas existentes dentro del Estado boliviano. Es decir, van a medir, ajustar, computar el servicio a través de la comparación o la reducción. El servicio debe manejarse conforme a las reglas ya preestablecidas. Es importante también recalcar que va de la mano con el principio de legalidad. Cualquier desconocimiento de las normas en base a su jerarquía, ya sea establecida por el artículo 410 de la Constitución Política de Estado, donde la Constitución es la norma suprema y las demás son precedidas por esta, se debe actuar con inmediatez para restaurar los derechos a través de los medios y mecanismos de acción y garantías que la norma suprema del Estado boliviano promueve en su contenido. Asimismo, la Constitución, en su artículo 235, establece que son obligaciones de los servidores y servidores públicas cumplir la Constitución y las leyes, como por ejemplo podemos citar los servicios públicos, tipos de servicios públicos distintos como el agua potable, la instalación, mantenimiento, entre otros. Mencionado todo esto, podemos concluir y decir que los principios van a constituir el origen, la fuente, la causa, inicio de base. Van a dar soporte y fijar ciertos criterios básicos y pilares estructurales de argumentación que tienden a garantizar los derechos fundamentales, especialmente en materia administrativa. Además, los principios van a permitir constituirse en un instrumento para una correcta aplicación de las normas.
van a servir de guía para la interpretación de estas mismas. Después podemos decir que debe destacarse la interrelación de los principios y la obligación de su aplicación en el derecho administrativo. Ello siempre y cuando vaya a resguardar los derechos y garantías que asisten al administrado o a quien tuviera relación con la administración pública. El correcto y efectivo desempeño, desarrollo y función de la administración pública se origina en el establecimiento de estos principios como base, sin desconocer aquellos que se adhieran, se desencadenen de los que tratamos en el desarrollo de este tema. Lo principal arrastra lo accesorio, es decir, complementándolo, perfeccionándolo, la idea base para la obtención de un resultado idóneo con el fin perseguido en la materia. Gracias por su atención. Bien, compañeros, buenos días, doctor y compañeros presentes. Mi nombre es Jesús Valentín Cruz Choque y hoy les voy a explicar clases de servicios públicos. Una división clásica de los servicios públicos, hecha por el profesor Amaldo de Valles, divulgada por el argentino Rafael Bielsa, es la de servicios propios y servicios impropios. Bien, empezamos explicando los servicios propios. Son aquellos servicios prestados directamente por el Estado por medio de sus propias instituciones o entidades a través de licenciatarios o concesionarios, en los que la titularidad sigue siendo del Estado. Esta característica importante, no se olviden compañeros, es de la dependencia del Estado. Vamos con los servicios impropios. ¿Qué son los servicios impropios? Son prestados por personas particulares debidamente autorizadas, que reglamenta y controla por su prestación, como por ejemplo los transportes urbanos e interurbanos. Todos conocemos estos transportes, ¿no? Los taxis, micros, colectivos y muy pronto el tren, ¿no? Acá en la Yacta. Continuando, así también se puede decir como las escuelas y colegios privados que reciben este apelativo por estar a cargo de personas privadas, pero no la calidad de servicio, que es de orden público. No son de exclusividad del Estado al encontrarse en la esfera económica de los particulares. Continuamos, compañeros, y ahora citaremos a otro autor, Juan Francisco Linares, quien clasifica los servicios públicos como esenciales, no esenciales, obligatorios, facultativos, uti singuli y uti universi. Bien, los servicios públicos esenciales son aquellos que resultan de vital importancia para la vida humana. Por ejemplo, los servicios de salud, que hoy en día están siendo de mucha utilidad, aunque por más pésima que sea, nos ayuda. Y los suministros de agua potable. Estos dos como derechos de garantías para todos los que vivimos en el estado de Bolivia, incluso para todo ser humano, es de vital importancia, ¿no? Es esencial. Continuamos con los no esenciales. Son aquellos que no resultan ser de vital importancia para la vida humana. Por ejemplo, el transporte público, telecomunicaciones, correos. Estos se quedan en línea secundaria, ¿no? Para el ser humano. Con obligatorios. Los servicios públicos obligatorios, que bien va relacionado mucho con los esenciales. Para los administrados son en general los considerados esenciales para la vida humana y la educación primaria, ¿no?
otros derechos de garantía que todos los seres humanos necesitamos y tenemos, ¿no? Bien, continuamos con el servicio público facultativo. Como su nombre lo indica, son aquellos que el usuario puede o no recibir, como los transportes, las comunicaciones telefónicas, la telegrafía o radiotelegrafías, los teatros, museos, bibliotecas públicas, los cines, ¿no? Y demás. Uti singuli son aquellos por los cuales el usuario paga una tasa o tarifa individual al momento de utilizar el servicio. Bien, estamos hablando de la educación, la salud, telecomunicaciones, correos, servicio postal, el transporte, suministro de agua potable, suministro de energía, ya conocemos ELFE, la YPFB, ahora que tenemos gas domiciliario, ¿no? La luz, el agua, SEMAPA. Bien, continuamos con los UTI Universi, que bien dice que son aquellos de uso general con destinatarios indeterminados y que son pagados mediante los tributos de carácter general, como ser los impuestos, ¿no? Servicios de educación y salud, alumbrado público. Bueno, este último no es el caso boliviano, pues se paga mediante una tasa municipal de alumbrado público, ¿no? O, si es que nos damos cuenta en los recibos de pago de luz que nos dan, ahí nos cobran, ¿no? Tasa de alumbrado público. Bien, compañeros, doy palabra al siguiente expositor. Gracias. Buenos días, ¿cómo les va? Mi nombre es Naida Guairaje. El tema que analizaremos y os voy a explicar es las formas de prestación de los servicios públicos. Primeramente, en el artículo 20, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, nos indica de que es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, de proveer los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario, se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. Para mejor entendimiento, nos dice que es el rol fundamental del Estado el de proveer estos servicios públicos a través de estas entidades públicas, mixtas, privadas, cooperativas o comunitarias. Entonces decimos que las formas de prestar los servicios públicos se dan de dos formas. Primeramente, son las entidades públicas y mixtas y por último, las cooperativas de servicios públicos. Bueno, comencemos con las entidades públicas y mixtas. El autor Juan Martínez define de forma teórica de que las empresas públicas se caracterizan por ser entes descentralizados institucionales, que éstas realizan actividades económicamente rentables. En Bolivia, estas empresas públicas están reconocidas por la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, en el artículo 298, inciso 1, numeral 12, nos indica de que el nivel central del Estado tiene competencia para legislar, como también para reglamentar y ejecutar la creación y el control de las empresas públicas. Y en el artículo 158, inciso 1, numeral 20, de la misma Constitución Política del Estado, nos indica de que la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Contraloría General del Estado tienen la facultad de controlarlas y fiscalizarlas a las empresas públicas. Mencionaremos a la Ley número 466, que esta fue promulgada el 26 de febrero de 2013. Esta ley es denominada Ley de la Empresa Pública.
Esta ley es una norma legal vigente en sí que regula el régimen jurídico de creación, como también la administración, el control, así como también de la organización, disolución y liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. Estas empresas públicas están formadas por o están conformadas por las empresas estatales mixtas y empresas estatales intergubernamentales. Mencionaremos algunos ejemplos de cuáles son estas empresas públicas del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia que prestan servicios públicos. Y estas son la YPFB, que esta es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, como también la Comibol, que es una corporación minera de Bolivia, también la ENDE, que es una empresa nacional de electricidad, y la TAP, que es el transporte aéreo boliviano, como también Misicuni, que es una empresa Misicuni. También está la Ecobol, que es la empresa de correos de Bolivia. También la BOA, que es boliviana de aviación, y la EBICH, la empresa boliviana de industrialización de hidrocarburos. La BTV, que es la empresa estatal de televisión boliviana TV. La Envibol, que es la empresa pública productiva de envase de vidrio de Bolivia. Bueno, hay diversidades de empresas públicas en Bolivia, ¿no? Estas, las que mencionamos, son unos ejemplos. Bueno, ahora diremos cuáles son las empresas estatales mixtas en Bolivia, que estas son sociedades comerciales, ¿no? Estas son las siguientes. Como esas empresas estatales mixtas son Entel, la Datacom, YPFB Transporte, YPFB Refinación, YPFB Chaco, la empresa eléctrica Corani, la empresa de luz y fuerza eléctrica Cochabamba, que es ELFEC, la empresa engarrafadora de gas, que es la Flamagas, la compañía eléctrica central Bulo Bulo, la empresa Río Eléctrico, la distribuidora de electricidad de La Paz, la compañía administradora de empresas públicas, la empresa de luz y fuerza eléctrica de Oruro, como también la empresa de servicios EDESER. También se encuentran las empresas eléctricas de Vallehermoso, la empresa Guaracachi, la transportadora de electricidad y la empresa de distribución eléctrica. Bueno, esas son las empresas estatales mixtas. Ahora mencionaremos cuáles son las empresas mixtas. Por ejemplo, son la ENDE y la Gas Trans Boliviano. Y por último, daremos un ejemplo de cuál es una sociedad de economía mixta en Bolivia. Esta es la YPFB Andina. Para mejor entendimiento, a través de estas empresas públicas mencionadas, el Estado presta estos servicios públicos. Por último, la otra forma de prestar estos servicios públicos se realizan a través de las cooperativas de servicios públicos. El autor Pablo Dermisaki Peredo define a las cooperativas como formas de organización social, que éstas tienden a democratizar la economía. También tienen la finalidad de buscar el mejoramiento económico y social de los integrantes de esta organización, ¿no? A través de la acción conjunta de todos. En sí, esta organización se promueve por la vía de la solidaridad social y moral de la comunidad, no busca el lucro. En el artículo 335 de la Constitución Política del Estado nos indica de que las cooperativas de servicios públicos son organizaciones de interés colectivo sin fines de lucro y que éstas están sometidas a control gubernamental
y estas también son administradas democráticamente. Las elecciones de sus autoridades de administración y vigilancia de estas cooperativas se van a llevar a cabo de acuerdo a sus propias normas estatutarias, en la cual estas cooperativas van a ser supervisadas por el órgano electoral plurinacional. Por último, mencionaremos algunos ejemplos de cuáles son estas cooperativas que prestan estos servicios públicos en Bolivia. Estas son la Cooperativa de Servicios Públicos Montero, que es la Cosmol, la Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz, que es Saguapac, la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado Guayaramerín, que es la CAPAC, la Cooperativa de Servicios Públicos 1 de Mayo, que es la Coapagus, el Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado, CELA, que es de Oruro, la Cooperativa de Servicios Públicos Pampa de Isla, COPAPI, que es de Santa Cruz, la Cooperativa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, que es la COATRI, que está en Trinidad, la Cooperativa de Servicios Públicos Limoncito de Puerto Rico, que es de Santa Cruz. Buenos días, doctor, compañeros. Mi nombre es Alexander Yubanera Sánchez y voy a continuar con la exposición. Régimen constitucional de los servicios públicos en Bolivia. El régimen jurídico de los servicios públicos pretende asegurar el interés público, dando facultades y potestades al que presta el servicio frente a los usuarios particulares. Desemboca en la posibilidad de que quien recibe un mal servicio o no lo recibe pueda tener mecanismos para defenderse del prestador del servicio. Los servicios públicos como derechos. En la Constitución Política del Estado, en el capítulo 2 sobre los derechos fundamentales, en su artículo 20, inciso 1, menciona: toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Asimismo, en su inciso 2 menciona lo siguiente: es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones, se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria, con participación y control social. Como pudimos comprender de los artículos mencionados, claramente la Constitución Política menciona que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios básicos. Es así que el acceso al agua y alcantarillado se toma en cuenta como un derecho humano. Con respecto a los servicios de salud, el Estado garantizará el acceso al Seguro Universal de Salud. Así menciona la Constitución Política del Estado en su artículo 37. Pasando a lectura al artículo 37, menciona lo siguiente: el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en la función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Asimismo, en el artículo 38, parágrafo 1, menciona lo siguiente respecto a los servicios de salud: los bienes y los servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados ni concesionados. Por su parte, en su parágrafo 2, también menciona lo siguiente: los mismos servicios de salud serán prestados de forma ininterrumpida. El servicio de transporte es también considerado en la Constitución Política del Estado, estableciendo que el mismo sea prestado de manera eficiente, a favor de los usuarios, mediante mecanismos de control determinado. Es así que la Constitución Política del Estado, en su artículo 76, menciona lo siguiente: artículo 76, parágrafo 1. El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores. Entes reguladores de servicios públicos y actividades estratégicas.
¿Qué es un ente regulador? Los entes reguladores son los organismos estatales que controlan que funcione correctamente los servicios públicos, que están a cargo de las instituciones públicas o privadas. Deben controlar la calidad del servicio, el precio y la cobertura. El ente regulador, que no puede actuar como un supuesto árbitro que dirime conflictos entre partes iguales, sino que tiene el deber constitucional y legal de buscar equilibrar la desigualdad existente, compensando el poder monopólico o exclusivo, mayor peso de su control y una mayor defensa del usuario. La calidad del servicio. La calidad en su servicio es el grado en el que un servicio satisface o sobrepasa las necesidades o expectativas que el cliente tiene respecto al servicio. Garantiza la plena satisfacción. Entre tantas figuras que hacen el derecho administrativo, se identifican a los servicios públicos, entendidos estos como una de las tantas actividades que son realizadas por el Estado, no solo por tener el deber de prestarlos en beneficio de los usuarios, sino también por tener la obligación de garantizar su debida prestación, ya sea de forma directa o indirecta, a través de las instituciones del derecho público o privado, que cuentan con la protección del usuario. La protección del usuario de los servicios públicos es una de las finalidades más importantes de la actividad regulatoria y son los propios entes reguladores que tienen la facultad de controlar, fiscalizar y promover que la protección al usuario sea efectiva. Según el autor Guillén Jaramillo, menciona que las actividades de protección al usuario son las siguientes. 1. Prestar adecuada información, por lo que una finalidad de la regulación es acercar lo más posible al usuario a una adecuada información que le permita tomar sus propias decisiones correctamente. Tarea que el ente regulador debe vigilar que efectivamente se cumpla. 2. Prestarle asesoramiento. Los usuarios que requieren conocer al detalle la forma de conectarse a un determinado servicio o de prestar una reclamación por fallas en la prestación del mismo, las empresas prestadoras y los propios entes reguladores deben disponer de adecuados mecanismos para que el asesoramiento sea efectivo. 3. Sancionar las prácticas abusivas y discriminatorias. Las empresas prestadoras de servicios públicos, por la posición en la que se encuentran o por motivos comerciales, pueden poner en práctica actitudes de abuso al usuario, lo cual desde ya es una infracción que merece sanción. Es el regulador quien aplica las sanciones correspondientes. 4. Reclamaciones y quejas. Se debe dotar al usuario de una adecuada vía para la prestación de reclamaciones y quejas por deficiente prestación de servicio, por interrupción injustificada y lo mismo o por errores en la facturación, además de otras. Los reguladores deben imponer a las empresas prestadoras de servicios la obligación de atender reclamos de los usuarios bajo el control y vigilancia de los reguladores. Autoridades de supervisión y control. En la actualidad se tiene las autoridades de supervisión y control de los servicios públicos siguientes. La Autoridad de Regularización y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. La ATT regula y fiscaliza la relación entre los operadores, usuarios y el Estado, en el cumplimiento de sus atribuciones, aplicando una política tarifaria que busca garantizar la prestación efectiva de los servicios de telecomunicaciones. Entre los servicios que ellos regulan son la telefonía local, la telefonía pública, telefonía móvil, el internet, televisión por cable, radio y televisión, redes privadas y estación espacial, entre otras. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, AE. La AE desarrolla labores de fiscalización, control, supervisión de la industria eléctrica boliviana, garantizando los intereses y derechos de los consumidores y creando las condiciones para el acceso universal y equitativo al servicio básico de electricidad. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, AAPS. La Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los subsectores públicos y privados de salud, ASINSA. Entre las atribuciones de ASINSA está fiscalizar y velar el ejercicio de la salud, controlar que la población reciba atención sanitaria de la mejor calidad y eficacia posible, y fiscalizar el cumplimiento de las normativas y políticas nacionales de salud. Autoridades de Supervisión y Control Sectorial. Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI.
Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS, Autoridad de Fiscalización del Juego AJ. Sobre la función que cumple la Contraloría General del Estado, se encuentra plasmado en la Constitución Política del Estado en el artículo 217 en su parágrafo 1, menciona lo siguiente: la Contraloría General del Estado será responsable de la supervisión y del control externo posterior de las entidades públicas y de aquellas en las que tenga participación o interés económico el Estado. La supervisión y el control se realizará asimismo sobre las adquisiciones, manejo y disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo.